¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Les estamos dando una bienvenida a su programa, a Palabras de Vida. Un programa que tendremos cada semana y que esperamos que sea de bendición, que sea de agrado para todos y cada uno de ustedes. Estaremos pasándolo cada sábado a las 7 de la mañana. Hoy por motivos ajenos a nosotros, tuvimos que hacerlo un poquito más tarde. Estuvo lloviendo mucho anoche, muchas tormentas, se fue la luz, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Entonces los estamos invitando a todos y cada uno de ustedes a que cada sábado nos sintonicen a las 7 de la mañana. Y pues este programa titulado Palabras de Vida va a traerles a ustedes diferentes temas, diferentes puntos de vista en los cuales la Biblia nos habla, nos dice, nos insta a seguir en este mundo de una manera sincera, de una manera limpia, de una manera directa. Y bueno, no queremos empezar antes sin pedir la bendición de nuestro Dios. Su hermano y amigo Jonathan Ontiveros les invita a que nos acompañe a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos en esta mañana, oh Padre, por la vida y la salud, por todas tus bendiciones y porque nos das la oportunidad en esta mañana, oh Padre, de traer tu palabra a nuestros hermanos y amigos. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tu Santo Espíritu toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos entender tu palabra en esta mañana. Acompáñanos hoy y siempre. Dale tu bendición, oh Padre, a este programa que empezamos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el tema que traemos hoy es muy parecido al título del programa y se titula Palabra Viva. Y quiero empezar con el libro de Hebreos, con esta cita de Hebreos 4:12, que es muy conocida por todos nosotros. Hebreos 4:12, y dice de la siguiente manera: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Quiero hacer también una pequeña aclaración. Vamos a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Así es que tal vez vayan a estar ustedes escuchando un poquito diferente cuando lea los versículos. Entonces, este texto dice que la palabra de Dios es viva. En la versión Reina Valera dice viva y eficaz. Pero lo más importante, lo que quiero rescatar de este texto es que dice que penetra hasta el alma y el espíritu y que deja en descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Así es que la palabra de Dios es viva. No hay por qué dudar de ella. Y si hay por qué tener un poco de temor, porque la palabra de Dios, mis queridos hermanos y amigos, no es para jugar. En Hechos 7:38 hay otro texto también muy interesante y muy importante que podemos leer. Dice Hechos 7:38: Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios, en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí. Y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. O sea que las palabras que recibió Moisés en el Sinaí y que nosotros leemos hoy en día, dice el autor de Hechos, que son palabras que dan vida. Muchas veces nosotros decimos que esta vida que vivimos ya no tiene valor, ya no queremos vivir, pero si nosotros nos acercáramos a Dios, si nosotros leyéramos la palabra de Dios, meditáramos en ella, dice aquí el autor que Moisés recibió palabras que dan vida eterna. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Bueno, en Juan 6:68 dice de la siguiente manera lo que dijo Pedro. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Esto es, le está contestando a Cristo Jesús. Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Y esto para entrar un poquito en contexto acerca de Juan 6:68. Había mucha gente que lo seguía. Había muchos discípulos que seguían a Cristo Jesús, entre los cuales había gente que solamente lo seguía para acusarlo. Cuando Cristo Jesús vio toda la gente que lo seguía, Él sabía las intenciones de cada uno de ellos.
Entonces él les empezó a predicar y les decía que tenían que comer su carne. Por supuesto, los que no entendían se ponían a pensar, bueno, ¿cómo es que vamos a comer su carne? Esto es difícil de hacer. Entonces él les dijo, pues que si no les gustaba, que se podían ir. Y volteó a sus discípulos y les dijo, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes también se van a ir? Y fue cuando Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iríamos o a quién iríamos? Tú, o sea, Cristo Jesús, tienes palabras que dan vida eterna. Esto es muy, pero muy importante, mis queridos hermanos y amigos, porque no solamente la palabra de Dios a través de los escritores, sino también la palabra de Dios a través de Cristo Jesús nos da vida. Y el mismo Cristo Jesús en Juan 12:50 nos dice de la siguiente manera, y sé que sus mandatos, o sea, los mandamientos de Dios, llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Qué importante, ¿verdad? Porque nosotros nos decimos seguidores de Dios, nos decimos hijos de Dios, seguidores de Cristo Jesús, pero muchas veces no hacemos lo que Él nos dice. Y aquí Cristo Jesús nos está diciendo que los mandamientos de Dios nos llevan a la vida eterna. Así es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sin obedecer o nos vamos a hacer obedientes a Dios? ¿Sabe? Tenemos una tremenda lección aquí también en la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3 hay un texto que seguramente usted ya lo ha escuchado, pero del Nuevo Testamento. Y dice de la siguiente manera, dice Deuteronomio 8:3, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. O sea que en Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3, haciendo una comparación acerca del pan que estaban recibiendo o que recibieron los israelitas en el desierto, el maná, con la palabra de Dios. Y les decía, no solamente de pan, de ese pan que está cayendo del cielo, van a vivir, sino también van a vivir de la palabra de Dios. O sea, comparando la palabra de Dios con un pan. Primero lo está comparando o está diciendo que la palabra es vida, que la palabra de Dios tiene vida. Así es que es muy, pero muy importante esto. Y por ejemplo, en Jeremías 15:16, fíjense cómo este escritor, este profeta, hace o lo que hace él cuando él descubre las palabras de Dios. Jeremías 15:16 dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Y aquí está lo que yo les comentaba hace un momento. Nosotros llevamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nos decimos cristianos, porque nos decimos hijos de Dios. Pero dice aquí el escritor, dice aquí el profeta, que cuando él descubrió las palabras, él las devoró. Nosotros tenemos todos, creo yo, mi querido hermano y amigo, que tenemos una Biblia en la mano. Y si nosotros tenemos una Biblia en la mano y no hemos descubierto lo que es la vida, la vida real, es porque no abrimos esa palabra. Y no podemos decir como lo dijo Jeremías, cuando descubrí tus palabras las devoré. Y este verbo o esta palabra hebrea que utiliza Jeremías para devorar es de comer. O sea, es en forma literal o en forma figurativa, comer. Y nosotros también pudiéramos comer. ¿Cuántos hemos leído, o cuántos, mejor dicho, hemos escuchado a una persona que está leyendo un libro y que se le hace muy, pero muy interesante? Dice, me lo devoré. ¿Por qué? Porque estaba tan interesante el libro que lo estuvo leyendo sin parar hasta terminarlo. Lo mismo pudiéramos hacer nosotros con la palabra de Dios. O lo mismo podemos hacer nosotros con la palabra de Dios cuando la encontramos interesante. Pero como nos interesa solamente para que Dios nos saque de los problemas, para que cuando estamos en una dificultad, pues ahí es cuando la encontramos interesante. Pero deberíamos interesarnos en la palabra de Dios todos los días, y así pudiéramos decir, o podremos decir como Jeremías, cuando descubrí tus palabras, las devoré. En Juan 4:34, fíjense lo que dijo en Juan 4:34. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Nosotros muchas veces
nos preocupamos por nuestra comida, que llevemos un buen lonche para el trabajo, que desayunemos bien, que cuando regresemos del trabajo tengamos una buena comida. Pero Cristo Jesús, como ya leímos en Deuteronomio 8:3 y como ya lo conocíamos en Mateo 4:4 y como acabamos de ver Jeremías 15:16, la palabra de Dios también sirve para alimentarnos. Y Jesús dijo en Juan 4:34 que su alimento consistía en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de quién? Esto es muy importante, es una pregunta que usted se debería de contestar. ¿De quién está haciendo usted la voluntad? ¿De nuestro Padre Dios o de su enemigo? Al no estudiar la palabra, al no alimentarnos de su palabra, esa palabra viva, esa palabra que descubre, a lo mejor por eso no queremos hacerlo, porque descubre nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Ahora, en Juan 1:14, textos tal vez conocido por muchos de ustedes, vamos a ver qué es lo que se hizo a la palabra. Dice Juan 1:14. Entonces, en unas versiones, en la versión Reina Valera dice la palabra se hizo carne. En esta versión dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esto es importante, porque la misma palabra que es viva, la misma palabra que se hizo hombre, que se hizo carne, es Cristo Jesús. Y Él a nosotros nos quiere dar vida, pero no solamente vida, vida en abundancia. Y tristemente nosotros muchas veces lo rechazamos. Tristemente nosotros muchas veces preferimos vivir nuestra vida. ¿Cuántos hemos escuchado esas palabras o esa frase? Déjame vivir mi vida, es mi vida, yo la vivo como yo quiera. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Es por eso que tenemos problemas y caemos en problemas. Y porque no seguimos la voluntad de Dios. Porque no lo obedecemos. Porque no buscamos en la palabra, en su palabra, las direcciones o la dirección correcta. Así es que deberíamos de tener, si queremos vida y vida en abundancia, hay que seguir a Dios a través de su palabra. Hay que seguir a Cristo Jesús también, por supuesto, a través de su palabra. Jesús sabemos que Él es el pan de vida. En Juan 6:35 Jesús dice, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá con hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Es lo que les estaba diciendo, mis hermanos. Debemos acercarnos a Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que les da la vida verdadera, la vida que deberíamos estar viviendo. No una vida llena de fracasos, una vida llena de dificultades. No quiere decir que no tendremos dificultades cuando estemos con Cristo Jesús, pero tendremos a dónde acudir. Tendremos a alguien que nos va a ayudar a salir adelante. También en ahí mismo en Juan 6, pero en versículos del 57 al 58 dice, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. O sea, todo el que se alimente de Cristo Jesús vivirá gracias a Él. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a los antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. ¿Quieres vivir para siempre? Pero ¿quieres vivir una vida eterna? Una vida sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades, sin lágrimas, sin llanto, sin quejarse. Bueno, Cristo Jesús en esta mañana, mi querido hermano y amigo, nos está ofreciendo esa vida. ¿Quieres tener esa vida? ¿Quieres obtener esa vida? Bueno, hay que seguir a Cristo Jesús. Hay que obedecer a su Padre, que es nuestro Padre también, por supuesto. Y en el versículo 63, ahí mismo en Juan 6, nos dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Interesante, solo el Espíritu da vida eterna. Y luego dice que las palabras que Él nos ha hablado, o sea, Cristo Jesús, son espíritu y son vida. Queremos vivir en este mundo con un espíritu apacible, no con un espíritu de pleito, con un espíritu de contienda, con un espíritu de enojo, con un espíritu de amargura. No, con un espíritu que en nosotros produzca fruto de paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Solamente en Cristo Jesús lo podemos encontrar. Y es que tenemos un privilegio. Somos privilegiados, mis queridos hermanos y amigos,
porque dice Hebreos 6:5, que saborearon la bondad del Padre de Dios y el poder del mundo venidero. Aquellos saborearon, dice, la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y saboreamos la bondad de la palabra de Dios, vamos a ver el mundo en una forma espiritual, por supuesto, que viene para nosotros. El mundo que Dios nos ha prometido a través de Cristo Jesús. Un mundo donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber más dolor. ¿Cuántos no quisiéramos un mundo así? ¿Cuántos no queremos un mundo así? Bueno, somos privilegiados. ¿Por qué? Porque saboreamos la palabra de Dios. Y esta palabra griega, saboreamos, es en forma literal y en forma figurativa también de comer. ¿Cuántos de nosotros, hay gente que, por ejemplo, come y no se da cuenta qué sabor tenía, si estaba muy salado, si le faltaba sal, si estaba muy picoso, si no estaba muy picoso? Simplemente comen y pues se satisfacen y ya. Pero ¿cuánta gente usted conoce que prueba la comida y la saborea y dice, esto tiene pimienta, ¿verdad? Y tiene también ajo, tiene comino, y le empieza a sacar cada uno de los ingredientes que tiene esa comida. Oh, esto es pollo, o esto es res, o esto es puerco. Aunque sabemos que el puerco no lo debemos comer. Pero hay gente que tiene ese gusto, que tiene ese sentido tan desarrollado, que al saborear la comida se da cuenta de todo lo que tiene, todos los ingredientes que tiene ese alimento. Bueno, lo mismo sucedería con nosotros si saboreamos la palabra de Dios. Nos daríamos cuenta el mundo que viene para nosotros. Ya leímos ahorita, por ejemplo, Jeremías 15:16, donde dice el profeta Jeremías que cuando él descubrió las palabras o la palabra de Dios, él devoró. Nuevamente hace una comparación con la palabra como si fuera un alimento literal. Y es que realmente es un alimento literal, mis hermanos, porque ahí lo tenemos. Pero tristemente no lo aprovechamos. Y el salmista nos dice en el Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Prueben. Esta palabra en hebreo también se hace referencia a probar, a degustar, a saborear, a tomar gusto a lo que estamos haciendo o a lo que estamos comiendo o a lo que estamos leyendo. Y el salmista nos dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Si nosotros no sabemos que el Señor es bueno, es porque no lo hemos probado, porque no lo hemos saboreado, porque no lo hemos devorado. Quiero terminar, mi querido hermano y mi querido amigo, con estas palabras que conocemos muy bien del Padre Nuestro y que se encuentra en Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, cada mañana deberíamos de pedir no solamente por el pan material, el desayuno, la comida, la merienda, la cena, no solamente eso, sino el pan espiritual también. Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, que haya sido de bendición este programa. Recuerde, cada semana a partir de las 7 de la mañana, cada sábado, estaremos aquí transmitiendo para ustedes, y los domingos estaremos subiendo este mismo programa a las diferentes redes sociales a través de YouTube. Y quiero despedirme con esas palabras que se encuentran en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, esa paz, la paz de Dios, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.